En este video observaremos la programación correspondiente a la semana 10 y 11 de la guía didáctica. Es importante que usted tome en cuenta los documentos, inventario de programación y requerimientos del proyecto. Realizaremos la simulación del desplazamiento y agregaremos la profundidad. Según el documento requerimientos del proyecto, se debe simular el avance del personaje a la derecha y a la izquierda. Esta simulación no se completa sino hasta que se programa el suelo. El suelo debe ir en dirección contraria a la del personaje para que se simule el desplazamiento. Además, debemos de retomar el documento inventario de programación. En este documento ya se ha llenado la primera columna y la segunda columna. Corresponde hacer el pseudocódigo o algoritmo de el suelo 1 y suelo 2. Antes de esta actividad debe retomar conceptos muy importantes, como son el eje de coordenadas, las condicionales simples y los operadores matemáticos. Ahora vamos a iniciar la programación. Recuerden que en la semana 9 habíamos logrado que el personaje simulara el desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda. Además, habíamos agregado el fondo. También habíamos creado la variable vidas y la variable pasos. Esta variable pasos se incrementa solamente cuando el personaje se desplaza o simula desplazamiento hacia la derecha. Vamos a importar el objeto suelo de la carpeta que habíamos creado de imágenes. Recuerde que la imagen de suelo debe de ser superior a los 480 píxeles. Si es inferior, cuando se coloquen los dos suelos, quedará un hueco y la simulación no va a ser real. De acuerdo al inventario de programación, vamos a programar cuando inicie el programa que se ubique en una posición definida dentro de la pantalla. Para esto, colocamos el objeto en el lugar donde queremos que inicie, colocamos el control al presionar y en movimiento vamos a decirle que tiene que ir a la posición en X 0 y en Y la posición que corresponda. De acuerdo al algoritmo que tenemos en el inventario de programación, vamos a programar la tecla derecha. Cuando presionamos la tecla derecha, se orienta hacia la izquierda y se mueve una cantidad de pasos. En la programación en Scratch debemos de obtener un control de al presionar la tecla derecha, debemos de decirle que apunte en dirección contraria, o sea, hacia la izquierda, y mover una cantidad de pasos. Para programar el suelo debemos de tener claro por qué usamos el eje de las coordenadas. Recordemos que en Scratch se divide en 4 cuadrantes con las coordenadas X y Y. En las coordenadas X, el punto mayor hacia la derecha es 240 y hacia la izquierda en menos 240. Hacia arriba en Y tenemos 180 y hacia abajo menos 180. El objeto suelo lo vamos a ubicar en una posición en X en 0 y en Y lo ubicaremos entre los cuadrantes 3 y 4. Este objeto debe desplazarse hacia el borde izquierdo de la pantalla. Es por esta razón que se tomarían como números negativos. Llegando al punto de 240, el objeto cubriría la mitad de la pantalla. Si llegamos a los menos 480, el objeto se desplaza totalmente y queda la pantalla en descubierto. Pero en Scratch, el objeto al llegar a 460 se queda en el borde izquierdo. Es por esta razón que debemos de indicarle que cuando llegue a menos 460
se desplace hacia el borde derecho, o sea, en 460 en X. En la programación de Scratch y utilizando el inventario de objetos, nos daremos cuenta de que si el objeto llega al límite del borde izquierdo, se devuelve al borde derecho. Esto en programación sería: si la posición en X es menor de menos 460, fije la posición en X a 460. En Scratch debemos de obtener un control donde está la condicional. Esta condicional de si y los operadores matemáticos. En este caso, menor que. Vamos a indicar en el bloque de movimiento que si la posición en X es menor de menos 460, se va a ir a la posición 460 en X y mantiene su posición en Y. Veremos si funciona. Cuando se desplace el suelo, va a tener una continuidad infinita. Ahora realizamos el mismo procedimiento, pero con la tecla izquierda. Al presionar la tecla izquierda, apunta en dirección 90, o sea, hacia la derecha, se mueve 10 pasos. Ahora, si la posición en X es mayor a 460, se va a ir a la posición menos 460, o sea, hacia el borde izquierdo, y la posición en Y se mantiene. Veremos si funciona. Al presionar hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora nos corresponde crear la programación del suelo 2. Este suelo 2 se ubicará en la posición 460 en X. Recordemos que la posición del suelo 1 es en 0. Al sumarle los 240 de la mitad de la pantalla y los 240 del borde de la pantalla, el objeto quedaría en 480. Pero en este caso le tomaremos en 460. Ahora, al desplazarse los dos objetos hacia la izquierda, podemos observar que el objeto 2 se va a colocar en la posición central. Cuando este objeto está en la posición central, el suelo 1 se desplaza hacia la derecha. Luego estos dos elementos se siguen desplazando. El suelo 2 tomaría la ubicación del suelo 1 y hace la misma programación o el mismo desplazamiento. Y esto lo hace de manera infinita. En programación, lo que podemos hacer es duplicar el suelo para obtener el suelo 2. En este caso, y según lo explicado, nombraremos a este suelo 2 y le cambiaremos la posición inicial en X para que sea 460. Recuerde que estos iconos de programación deben de estar en no giro en los dos objetos. Si la programación es correcta, se verá la siguiente animación. Y traemos el personaje hacia el frente con solo presionarlo y moverlo. Si deseamos agregarle profundidad, lo que hacemos es duplicar el suelo 1. Le cambiamos el nombre y le ponemos paisaje 1. Además, en disfraces importamos el disfraz del paisaje
y eliminamos el disfraz de suelo. En la programación debemos de colocarlo en una posición inicial que corresponda, en este caso, X quedaría en 0 y Y en 29. La velocidad puede ser menor y la cambiamos en mover pasos. Cuando ya tenemos listo esto, creamos otro elemento o lo duplicamos y a este segundo lo llamaremos paisaje 2 y la posición en X sería 460. Veremos cómo funciona. Recordemos que el objeto personaje hay que traerlo al frente. Eso sería todo para la semana 10 y 11. Cuando terminamos estas 2 semanas, hay que recordar hacer el corte valorativo correspondiente a este periodo.